Bueno, problemas se encuentran bastantes, ¿eh? Lo que pasa es que para eso estamos las personas, para solucionarlos, y para eso estamos las instituciones, para justo enfrentar los problemas y encontrar soluciones que promuevan el desarrollo de la población. Problemas que nos hemos encontrado en Chincha o en Pisco o en Ica, en las distintas ciudades del sur donde estamos interviniendo para reconstruir. Primer problema, la propia población, ¿eh? La propia población tiene sus cosas de manera informal, no regularizadas. Sus propiedades no tienen títulos de propiedad, sus familias están con bastantes problemas de integración familiar, varias esposas, varios hijos con varias mujeres, problemas de sucesión de herencia, problemas de titulación de sus derechos. Entonces ya partimos de que la misma población tiene graves dificultades de acceder a ayudas, a subsidios o de demostrar que tiene lo que tiene o que es lo que es. A esto se añade que las administraciones públicas locales, los ayuntamientos, tienen muchas fragilidades, porque son organizaciones con recursos muy pequeños, recursos económicos, y por lo tanto no han desarrollado mecanismos, organismos propios que permita acceder al ciudadano o que el ciudadano acceda a los subsidios, a las ayudas o a los servicios de la comunidad. Y luego hay problemas de ineficiencia, es decir, de conocimiento y de técnicos no bien preparados que generan carencia de capacidades. Y luego hay problemas de corrupción, porque es ya una cultura, en Perú hay un dicho popular: el vivo vive del sonso y el sonso de su sonsera. Esto es como la filosofía de cómo funciona el país. O sea, si tú eres vivo saldrás adelante, y si no eres vivo, pues no podrás salir adelante en la vida. Por lo tanto, aquí se trata de promover una cultura de la viveza, del engaño, de la mentira, y sobre eso se construyen las relaciones sociales y la vida política y social. Claro, con esos principios de ineficiencia pública, de corrupción, y de carencias, tanto en la población como en las instituciones, los problemas son muchísimos. Fruto de esto es que, de hecho, después de año y medio, Ica no se reconstruye, habiendo fondos, porque actualmente el gobierno peruano tiene muchos fondos y tiene voluntad de querer otorgar recursos para la reconstrucción, y sin embargo no se consigue. A lo concreto, ¿qué problemas hemos tenido? Pues, en primer lugar, hemos tenido problemas de que, por ejemplo, con los registros de la propiedad. Hasta que tú puedes intervenir en sanear legalmente un terreno para poder sobre eso construir viviendas, para dar una oferta a las personas que no la tienen, tienes que hacer una ingente cantidad de trámites jurídico-legales hasta tener una propiedad firme. Y eso pasa por un montón de procesos administrativos previos que los tiene que autorizar, aprobar o ejecutar el gobierno local, y le cuesta mucho al propio gobierno local, a la administración pública local, el hacer y el darte los debidos permisos para que tú al final puedas sanear esa propiedad. Segundo problema que hemos tenido es que no había en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, unidades técnicas capaces de gestionar bien las licencias de construcción, los permisos o los procesos, porque o no las tenían, o si las tenían con profesionales de muy bajo nivel, o no tenían experiencia, o había una serie de prerequisitos de decisiones políticas que tendrían que existir y no existían. Entonces ha habido que componer todo un tejido de decisiones para que sea posible la intervención. Pongo, por ejemplo, si tú sigues el proceso de un municipio en el Perú, para una persona pobre poder tener licencia de construcción le va a costar aproximadamente unos 250 euros ese proceso. Eso para una casa que vale 4.000 euros es muy caro, y para personas que son de muy escasos recursos, el que simplemente por la licencia municipal tenga que pagar, pues eso, 300 euros, entonces ya empieza a ser muy gravoso, muy caro. Entonces había que decirle a la municipalidad: simplifique usted sus procesos, baje usted sus tasas, y entonces la población podrá acceder a hacer un proceso formal, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que nadie accede a eso. Y por ejemplo, la Municipalidad de Ventanilla, otro distrito ya en Lima, donde nosotros intervenimos,
en un año solamente había dado una licencia municipal de construcción, una municipalidad en Lima con 300.000 habitantes. Entonces, en este sentido, ha habido que superar muchísimos obstáculos y barreras administrativas, burocráticas, y hacerlas o sincerarlas con la realidad para que sea posible la intervención. No hay gran experiencia en esto, y nosotros lo que hemos hecho sobre todo ha sido sensibilizar. Hemos trabajado mucho en sensibilización a tres niveles. Uno, con la propia población, informándola de que ellos eran sujetos de derecho. Y nos ha costado muchísimo convencer a la gente, porque como en Perú nunca ha habido subsidios y ayudas públicas para la vivienda o para las familias, la gente le costaba mucho creer que actualmente sí las había. Y simplemente creía que era una promesa más de tipo político o electoral y no una realidad a la cual ellos pudieran acceder. Tanto que incluso las propias administraciones municipales, los ayuntamientos, los funcionarios de los ayuntamientos tampoco creían que iba a ser posible. Entonces ha habido que hacer todo un trabajo muy grande de sensibilización a la población y luego de poner un equipo técnico de especialistas, ingenieros, fundamentalmente junto con abogados, para ayudar a la gente a que haga sus expedientes de solicitud de subsidio para la reconstrucción de sus viviendas. Se ha trabajado a nivel también de los funcionarios públicos, sensibilizándoles y capacitándoles, porque con nuestro programa Hábitat, la experiencia que ha ido desarrollando en los últimos años, la hemos ido trasladando de unos ayuntamientos a otros, y donde en algún sitio ya se habían dado pasos en crear resoluciones o programas específicos, entonces cogíamos esa información y se la pasábamos a otros municipios para que hiciesen algo parecido a lo que el vecino había hecho. De modo que se ha ido transfiriendo conocimiento de unos a otros para ir creando capacidades locales. Hemos recibido solicitudes y hemos escuchado a la población, pero también hemos recibido muchas presiones de la población que a su vez teníamos que trasladarla a la respectiva autoridad, fundamentalmente del gobierno central. Nosotros, al estar comprometidos con la gente y con sus problemas, recibíamos presiones de la gente y a la vez trasladábamos esa presión a organismos más altos, porque normalmente la gente no tiene acceso a los funcionarios de mayor nivel. Entonces estábamos como puente entre la población y los altos funcionarios del Estado, llevando información o llevando presión social para encontrar solución a los problemas. Después de esto, ahora sí hemos madurado ya mecanismos y, por ejemplo, ahora tenemos programada para las próximas semanas un evento de sensibilización de los notarios, los registradores y las autoridades municipales para garantizar el derecho de la propiedad de las personas. Entonces se va a hacer un evento donde se va a exponer las dificultades y las posibilidades y las soluciones que hay para que las personas tengan acceso a formalizar su propiedad. Y también se están previendo crear equipos de especialistas que van a ser como consultores a los que pueden acceder diversos ayuntamientos o funcionarios públicos o personal de la administración pública, de modo que sean como sus aliados estratégicos en la búsqueda de soluciones, de proyectos a las demandas de la población. Entonces, se está haciendo, pero es algo que se va aprendiendo en el camino. Hay dos excesos. Uno, en ciertos momentos la sociedad o ciertos sectores de la sociedad, movidos por ciertos sectores políticos también de la sociedad, se pueden volver excesivamente reclamadores y empiezan a hacer huelgas, paralizaciones, bloqueos de carretera en demanda de sus derechos, tipo y al estilo, por ejemplo, los mineros de Bolivia, que siempre exigen todo, cortan carreteras, destruyen. Esto a veces en Perú se da de que hay sectores en ciertos momentos donde presionan mucho de manera violenta, causando daño al propio desarrollo del país, porque paralizan ciertas zonas o ciertos servicios estratégicos.
Eso se da por un lado. Normalmente a ese tipo de presiones el Estado no responde mucho, porque suelen ir vinculadas a actitudes violentas o vinculadas a actitudes poco constructivas. Hay otro tipo de actitud por parte de la población, que es el acercarse en una actitud pedigüeña, y de los políticos de acercarse a la población en una actitud populista, sin que eso tenga lógica de desarrollo, y simplemente es un gasto público pues, para atender una demanda social a cambio de votos. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos dos extremos, que no son sanos para el país, hay que encontrar un camino intermedio, donde la población pueda hacer oír su voz, sus derechos, sus necesidades, y el Estado esté dispuesto a satisfacer esas necesidades con eficiencia y a garantizar los derechos de las personas y los derechos sociales. Entonces, este camino intermedio, encontrar ese camino intermedio y ese equilibrio, yo creo que es a la búsqueda de lo que estamos, y el evento este que estamos organizando aquí en el fondo va a reflexionar cómo encontrar un camino constructivo y positivo para que las personas tengan salvaguardados sus derechos y tengan oportunidades de desarrollo y de bienestar, sin caer ni en el extremo del populismo ni en el extremo de la reivindicación un poco violenta y brusca, que no es constructiva, ¿no? El factor desencadenante del desarrollo son las personas. Su saber, es decir, su cultura. Su saber hacer bien, es decir, sus habilidades. Su ser relativamente buenos, porque bueno solo hay uno, Dios, pero relativamente buenos, ¿no? Es decir, constructivos, positivos, gente que busca soluciones, que no genera conflictos, sino que aporta soluciones, y que tiene un conjunto de valores que decimos, bueno, esta es una persona sana y positiva en la vida. Y su capacidad de vivir en convivencia y de crear comunidad. Es decir, todo esto, estas cuatro cosas, el saber hacer, el ser y el saber convivir, esto es lo que podríamos llamar que es el capital humano, la gente y una gente sana en un país. Esta es la principal riqueza y el principal factor de desarrollo. Si además de que tenemos este capital humano bueno, o estas personas, digámoslo, con esa actitud positiva, que son capaces de aportar desarrollo, tenemos instituciones que funcionan en un país, entonces tenemos lo básico para que ese país ande en el camino del desarrollo. Entonces, invertir en el capital humano e invertir en que las instituciones de un país funcionen y la sociedad funcione, yo creo que es el factor desencadenante principal de desarrollo de un pueblo. Meterlo de manera transversal, yo creo que es interesante, es un poco difícil. Yo creo se pueden crear proyectos específicos para esto, y por ejemplo, yo ahora en la presentación voy a presentar dos casos, ¿no? Ahora sería muy largo hacerlo. Meterlo de manera transversal, yo lo haría dentro del componente que dice sensibilización, porque lo mismo que tenemos una sensibilización acá, que hay que hacer para que la sociedad española sea solidaria con las demás personas y pueblos, también allá en los países receptores de la ayuda tiene que haber un trabajo de sensibilización de las autoridades y de las clases dirigentes en el país. Porque sabemos, por ejemplo, que América Latina es el continente más dual de todo el mundo, donde tú tienes, por un lado, un porcentaje pequeño de la población con altísimos ingresos y nivel de vida, y un 60% de la población, normalmente en los países en general, que están en pobreza y extrema pobreza, con cerca a lo mejor de un 40% de población en extrema pobreza, con $1 persona día. Entonces, si no trabajamos en sensibilizar a los dirigentes del país para que sean solidarios en su propio país, y si no trabajamos de sensibilizar a los funcionarios para que entiendan que su trabajo
lo que tiene que producir es el bienestar de la población y el desarrollo para salvar las diferencias sociales que existen en el país y la exclusión social de la mitad de la población del país. Entonces resulta que aquí hay un discurso que soltamos y ya nos lo hemos creído, y ese discurso allí, en los propios países receptores, nadie lo conoce, ni está sensibilizado, ni le importan. O sea, a un sector de la población no le importa el otro sector de la población, y a un sector minoritario no le interesa que la mitad del país, y además está acostumbrado a ver la pobreza, y no le importa que las cosas sigan así, y cree que el mundo tiene que ser así porque es así, y eso debe cambiar. Entonces, si nosotros metemos un componente de sensibilización para que allí haya responsabilidad social empresarial, para que haya transparencia en la gestión pública, para que no haya búsqueda del clientelaje político a través de los recursos y los fondos del Estado, para que haya transparencia en la administración de justicia o en cualquiera de las administraciones, etc. Entonces, creo que meter dentro de ese componente de sensibilización unos fondos para conseguir sensibilizar o a la administración o a los sectores dirigentes del país para que haya verdadero compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el país de destino, creo que eso sería una forma, y creo que sería un gran aporte que ese proyecto de cooperación llevaría al propio país donde se está haciendo la acción concreta. Criterios de éxito. Si consiguiéramos disminuir la corrupción dentro de la administración pública a los diversos niveles, ahí se daría ya si consiguiéramos actuar de manera preventiva para que no haya corrupción, si consiguiéramos hacer más eficiente el uso de los recursos públicos de los países en vías de desarrollo, aquí habría ya unos grandes niveles de éxito, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? El cómo es difícil, porque cada país tiene circunstancias distintas y cada momento tiene circunstancias distintas. Entonces, y además hay muchos sectores donde intervenir. O sea, yo creo que esto tiene que estar bastante centrado en las circunstancias locales, que son altamente cambiantes. Lo que tenemos que tener es una aspiración, una filosofía, una visión, y luego saber aterrizar eso a las circunstancias concretas y cambiantes de cada país o de cada momento, de cada sector, para conseguir mayor eficiencia y más transparencia, menos corrupción. En primer lugar, para que se consiga este objetivo de fortalecimiento institucional, tiene que haber un enfoque territorial. Es decir, hay dos enfoques de cooperación. O hago una cosa y lo hago en muchos sitios, o me centro en un sitio y ahí lo hago todo. Cuando hay este enfoque de centrarme en un territorio y ahí hacerlo todo, o un conjunto de actividades, de tal manera que esta organización tiene una capacidad de incidir y es reconocida y tiene visibilidad en las personas, en las instituciones, en el gobierno, entonces es cuando esta institución puede conseguir ese objetivo. Es decir, por ejemplo, nosotros en Callao, que es donde llevamos 20 años trabajando, en la región Callao, somos altamente reconocidos. Entonces, si yo llamo al presidente regional, me escucha; si yo pido hablar con el alcalde, me escucha. Las organizaciones de la sociedad también te escuchan. Entonces, cuando tienes esa presencia fuerte en un territorio, es cuando sí tienes capacidad de poder tener esta incidencia política y esta incidencia en el buen gobierno y esta incidencia en ser interlocutor entre la gente y las instituciones, en ser crítico, en buscar la transparencia, en aportar soluciones. Es decir, si eres ave de paso, que llegaste a un sitio, hiciste un proyecto y te vas a alargar, es muy difícil hacer esto. Pero si estás estabilizado y tienes reconocimiento y presencia y visibilidad en un territorio, entonces es mucho más fácil hacer esto. Puesto esto, lo puedes manejar o de manera transversal, como antes hemos dicho, sensibilizando y colaborando
con las instituciones para hacerlas más eficientes, más transparentes y menos corruptas, o lo puedes hacer con un proyecto específico que busque el fortalecimiento de las instituciones y el fortalecimiento de las capacidades locales, ¿no? Entonces serían dos enfoques, o manejándolo de manera transversal o preocupándote específicamente por esto, ¿no? Pero que tiene un prerequisito previo, y es que tú en este territorio eres visible y eres reconocido como una organización capaz de promover el desarrollo y capaz de aportar soluciones.